Amigos, hermanos, televidentes, una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito sea el Señor. En esta noche queremos dar unos anuncios en la ciudad de La Puente con el pastor Cámara, Raúl Cámara. Todos los días sábados a las 9 de la mañana están regalando dispensas completamente gratis. Ya lo dijimos, ¿verdad? Completamente gratis. Están dando dispensas a partir de las 9 de la mañana todos los días sábados. La dirección es en la iglesia Bassett Bible Church, Casa de Oración, Camino y Puerta del Cielo. La dirección es en La Puente, la calle es el número 371, Warmanville Road, en La Puente, California, a la zona postal 91746. El número del teléfono que pueden llamar con el pastor Raúl Cámara es al 626 el área 606-8851. Así que recuerde que todos los días sábados a las 9 de la mañana comienzan a repartir las dispensas, comienzan a repartir las cajas de comida completamente gratis. Así que si necesita más información puede llamar al número de teléfono que va a estar saliendo también en pantalla por si quiere más información. Y también hacemos otro anuncio en la ciudad de Pomona con el pastor Jorge Cruz, que también tiene banco de comida y está repartiendo comida también en ese lugar que es en el 1009 al west de la Segunda Avenida en la ciudad de Pomona, con el pastor Jorge Cruz, en el 1009 de la calle Segunda, la West Segunda Avenue en la ciudad de Pomona. Todos los días sábados también a las 9 de la mañana están repartiendo comida, así que si usted vive en el área de Pomona, también ha sido invitado para que pueda llegar los días sábados a la repartidera de comida. Y también el número de teléfono del pastor es el número 626 del área 367-0690. Área 626-367-0690. Con el pastor Jorge Cruz en la ciudad de Pomona. Así que todos los sábados también a las 9 de la mañana. Los que viven cerca de Pomona también, como Montclair, Upland, que yo creo que son las ciudades que están cercanas, también pueden llegar día sábado y con gusto el pastor Jorge Cruz podrá atenderlos y repartirles una caja de comida. Igualmente en las dispensas, cajas de comida también completamente gratis con el pastor Cámara en la ciudad de La Puente. Si necesita más información puede llamar al número de teléfono que estará saliendo en la pantalla. Ahora le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y una vez más nos ha permitido estar en este lugar para traer una bendición a la cual hemos titulado La Mujer Adúltera. En esta preciosa noche, deseamos con todo el corazón que tu vida sea bendecida. Sabemos que estamos viviendo tiempos un poco complicados y difíciles y sabemos también que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Y nosotros hemos deseado con todo el corazón poder publicar y anunciar que Cristo está a las puertas. Y en este programa de televisión el propósito es de poderte bendecir a ti que te encuentras en tu casa, aquellos que también están sintonizándolo a través de Facebook y de las redes sociales. Queremos llegar también a ser de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Así que si no te estás congregando, también en las direcciones que te di con el pastor Cámara en la ciudad de La Puente, en el 371 Gorman Mill Road, en La Puente, tienen los servicios ellos el día domingo a las 11 de la mañana y los días viernes a las 7:30. Con el pastor Jorge también Cruz en la ciudad de Pomona, tienen los servicios los días domingo a las 9 de la mañana. Así que estás invitado. Y si necesita un poco más de información, puede llamar a los números de teléfono que se encuentran en la pantalla. El pastor Galileo Gómez podrá atenderte con todo gusto y cordialmente. Cualquier necesidad que tengas, solamente llama al número de teléfono y con gusto te atenderá el pastor Galileo Gómez. Ya de haber hecho los anuncios, damos gracias a Dios porque Dios es bueno y comenzamos con este tema precioso de la mujer adúltera. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, capítulo 8 en el Evangelio según San Juan, vemos la escritura que dice que el Señor Jesús, dice, se fue al monte de los olivos, en el versículo 1. Versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, le hacen la pregunta, ¿qué dices? En el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y tomó, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y a continuación el versículo 8 dice que el Señor Jesús, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados, dice, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, como dice, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En el versículo 11 la mujer da respuesta y dice la mujer, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más, ni yo te condeno. Fueron las palabras del Maestro, las palabras del Señor Jesús, que había salvado la vida de aquella mujer en aquel momento. Ahora, esto es muy interesante cuando se habla acerca de la mujer adúltera, porque sabemos que la ley que había sido dada en aquel tiempo y que Moisés les decía que tenía que enforzarse, que tenía que cumplir, que todos aquellos que eran encontrados en adulterio, tanto el hombre como la mujer, al ser sorprendidos tenían que ser llevados y tenían que ser acusados, y la pena máxima era la pena de muerte para los adúlteros, así que tenían que morir apedreados. En este caso, dice que estos hombres, los escribas y los fariseos, que en aquel tiempo mi Señor en varias ocasiones los había identificado como personas hipócritas. Cuando decía hipócritas se estaba refiriendo que eran como unos verdaderos actores. Aquel tipo de persona que en su apariencia parece muy santa, en su apariencia parece que no matan una mosca, en su apariencia parece que sí cumplen con la ley y con todo lo que está establecido. Y se encargan, parece que se encargaran ellos de señalar, de poner el dedo o poner, como dicen, acusar y condenar a aquellos que ellos ven que dicen que se encuentran en pecado. Cuando estamos viendo que estos hombres conocidos también como escribas y fariseos, que mi Señor en varias ocasiones los llamó como hipócritas, que la palabra hipócrita en aquel tiempo quería decir que eran actores. Es como hoy en día los actores que tenemos en cine, los de películas, los de acción y de toda clase de novelas, vienen siendo actores, son artistas, actores, que siempre están presentando, cuando están en la obra, están presentando un papel que no tiene nada que ver con su carácter, no tiene nada que ver con su vida diaria, con su estilo de vida natural. Como dicen, están haciendo una representación de un personaje. Y de igual manera también los fariseos y los escribas actuaban de esa manera. O sea que tenían una apariencia. Por eso mi Señor Jesús en ciertas ocasiones llegó a decirle, sepulcros blanqueados. Las tumbas están bien pintaditas y bien arregladitas y muy bonitas por fuera, pero por dentro están podridos, todo, aquellos huesos, aquel cadáver todo podrido y descompuesto, de aquel mal olor. Eso le dice el Señor Jesús. En su apariencia de ustedes parecen muy limpios y parecen muy buenos, pero por dentro hay pudrición en ustedes. Y ahora cuando estamos viendo que estos escribas y fariseos, si ponemos un poquito más de atención con respecto a lo que es este precioso tema de cuando le iban a esta mujer para presentársela al Señor Jesús, ellos iban con las intenciones de probar al Señor Jesús, o sea que estaban tentando al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir tentar? Que ellos lo estaban poniendo a prueba al Señor Jesús para ver si realmente era un hombre misericordioso, para ver si realmente era un hombre amoroso, para ver si realmente el Señor Jesús quebrantaba la ley de Moisés al defender a la mujer y decirles no la pueden apedrear. Ellos esperaban escuchar una respuesta del Señor Jesús manifestando aquel amor supuestamente que ellos esperaban que fuera en contra de la ley. Han de haber dicho ellos, como Él está hablando de misericordia y amor, no va a querer que la vayamos a matar, que la vayamos a apedrear, la va a defender. Supuestamente en la mentalidad de aquellos hombres en aquel tiempo.
Pero el Señor Jesús no les dio la respuesta que ellos esperaban. Y ellos dijeron, si dice entonces que la apedreemos porque tiene que morir de acuerdo a la ley de Moisés, entonces ¿cuál es aquel amor que dice él, de que predica? ¿Cuál es la misericordia de cuál predica él? O sea que con esa forma lo estaban tentando. Querían probar a mi Señor Jesús lo que realmente él era. Pero no, el Señor, ya conociendo las intenciones desde el corazón de estos escribas y de estos fariseos, el Señor Jesús no les dio la respuesta que ellos esperaban, sino que mi Señor Jesús viene respondiéndoles de una manera en la cual ellos fueron confrontados. Y el Señor no los acusa a ellos en este momento, no les dice la maldad que hay en el corazón de ellos, sino que mi Señor Jesús, cuando nosotros vamos a las Escrituras y dice que tanto le habían insistido al Señor, en el versículo 7, tanto era la insistencia que dice que mi Señor Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, o como que dice, si alguno de ustedes no tiene ninguna culpa, no ha pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y mi Señor Jesús, después de haber dicho aquellas palabras, dice que volvió otra vez a inclinarse. En el versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mi Señor Jesús siguió escribiendo, dice, en tierra. Ahora yo quiero, por un momento, número uno, me gustaría pensar, y que usted que está viendo también la programación, pudiera pensar que cuando llegan a insistirle al Señor con esta mujer adúltera, mi Señor dice que estaba inclinado, escribiendo con el dedo en la tierra. Cuando se endereza y les dice a ellos, les da la respuesta y les dice, el que esté limpio de culpa, como quien dice, el que no tenga pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y se vuelve a inclinar y sigue escribiendo con el dedo en la tierra, dice. Número uno, me gustaría pensar, y que usted también pensara por un momento, ¿qué es lo que escribía Jesús en la tierra cuando estos hombres habían llevado a esta mujer? Porque dice que el Señor Jesús había llegado al templo, dice, por la mañana él volvió al templo después de estar en el Monte de los Olivos. Había llegado al templo y dice que toda la multitud del pueblo se había amontonado para escucharlo cuando él estaba enseñando. Y lo curioso es que está con su dedo escribiendo en tierra cuando estos escribas y fariseos llegan. Y eso me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que el Señor estaba escribiendo? Luego, número 2. Los hombres estos con aquella malicia, con aquella mentalidad, que van presentando a aquella mujer. Si fue encontrada en adulterio, ¿a dónde estaba el hombre con el cual estaba pecando? Y yo me ponía a pensar por un momento, si los dos tenían que morir apedreados porque eran dos los que encontraron en el adulterio, dos estaban cometiendo el pecado, ¿por qué llevan solamente a la mujer? Hace aproximadamente dos meses tuve un sueño. Y es algo curioso porque en el sueño me dijeron Daniel capítulo 13. Y me dieron este versículo también de Juan capítulo 8 del Evangelio según Juan y versículo 4. Cuando desperté de este sueño, yo reaccioné y dije, en el libro del profeta Daniel solamente hay 12 capítulos, no hay 13. Pero me fui a la Biblia y busqué el Evangelio según Juan, capítulo 8 y versículo 4, donde dice que le dijeron al maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ya me entretuve leyendo y estudiando y viendo este pasaje bíblico del capítulo 8, donde esta mujer fue presentada a Jesús y cómo ellos se atrevieron a llegar en esa condición acusadora y siempre con el propósito de tentar y de probar a mi Señor Jesús. Después me puse a buscar el capítulo 13 de Daniel, que por cierto es conocido los libros apócrifos. Y fue algo interesante cuando me doy cuenta de la historia en el capítulo 13 de los libros apócrifos de Daniel, que habla de una mujer llamada Susana, una mujer casada con un rico. Una mujer, dice, era muy bella la mujer, muy hermosa y muy bella. Y hace mención en ese capítulo 13 de Daniel, que esta mujer, dice, honraba a Dios, amaba a Dios, respetaba a sus padres, a su marido también. Era una mujer intachable, de buen testimonio. Y habían dos ancianos que habían sido nombrados jueces en el pueblo. Pero estos ancianos, dice que en la mañana trabajaban, llegaban todos los casos que le presentaban a las demás personas, y ellos tenían que estar juzgando caso por caso. Y cuando terminaba, cada quien ya se iba para su casa. Y estaba esta mujer Susana, que dice que era una mujer hermosa, era muy bella. Y estos ancianos
empezaron a perder la cabeza por esta mujer. Estos ancianos empezaron a codiciarla. Y cuando comienzan a codiciarla, entraron en aquella pasión por aquella mujer. Tanto así que la deseaban tanto que querían estar con ella. Y dice que siempre estaban tratando de espiarla y de poder estar en el lugar donde la miraban que ella se llegaba a estar. Porque la mujer esta dice que tenía un jardín en su casa, un jardín yo creo que estaba grande. Y traía a sus criadas también, las muchachas que le servían. Y un día dice que esta mujer, Susana, cuando está en el jardín, como hacía mucho calor, decide bañarse en el jardín y le dice a sus criadas que se salgan y que cierren bien las puertas. Ella no sabía que en el jardín se encontraban estos dos ancianos con una mente sucia, estos dos ancianos que eran jueces de aquel pueblo. Y cuando ya se está bañando, cuando la ven ahí, dice que se acercan a ella los dos hombres. Yo creo que la sorprendieron y le dijeron a la mujer que querían tener relación con ella. Le hicieron dos opciones, tienes dos opciones. Una, o tenemos relación contigo, o dos, te vamos a acusar de adulterio. Pero aquella mujer dice que en el momento ella amaba a Dios, honraba a Dios y respetaba a Dios. Y en ese momento tomó la decisión, prefería mejor morir antes que tener relación con ellos y caer en el adulterio. Y faltar el respeto a su marido y faltarle el respeto a Dios. Esta mujer dijo, no, dijo, prefiero, dijo, morir antes de cometer adulterio con estos. Entonces esa fue la opción que le habían dado, que si ella no aceptaba, entonces le iban a acusar de adulterio y la pena de muerte era morir apedreada. Y dice que ella prefirió morir mejor, pero no entregarse a ellos ni pecar contra Dios. Se hizo el escándalo y fue acusada esta mujer. Los padres de ella no creían que haya cometido adulterio y nadie sabía de nada. Y claro que cuando preguntan dónde está el marido, dónde está el hombre con el cual cometió pecado, la historia de estos dos hombres ancianos con una mente sucia, dijeron, no, pues, era un joven, quisimos agarrarlo, pero corrió y era más fuerte que nosotros y no pudimos agarrarlo. Pero a ella la encontramos en el acto, dice, del adulterio. Otra cosa, ¿qué estaban haciendo ellos en el jardín? Pero resulta que como eran ancianos y eran los jueces en aquel tiempo, y eran dos los que estaban testificando de adulterio en contra de la mujer, y para poder testificar en contra de alguien se necesitaban dos o más personas. Y ellos eran de mucho peso y de mucho valor en aquel tiempo, en aquel pueblo. No solamente por ser ancianos, sino que también porque eran jueces. Así que fue creíble y esta mujer Susana tenía que morir apedreada. Pero dicen que había un joven llamado Daniel, el cual se interpuso y dijo que él iba a buscar la respuesta. Y que él sabía que esa mujer no había cometido ningún pecado. Que él sabía que esos dos hombres eran unos mentirosos y estaban ocasionando un falso testimonio y acusando a una mujer de un pecado que no había cometido. Y dicen que pide Daniel, un jovencito, en aquel tiempo, dice que pidió que a los dos ancianos los pusieran en lugares diferentes, retirados, para poder llegar y conversar con cada uno de ellos e interrogarlos. Cuando llega con el primero le pregunta, ¿bajo qué árbol esta mujer se estaba acostando con la persona que adulteró? Y uno dijo que bajo el encino, y luego va con el otro y le dice, ¿bajo qué árbol esta mujer pecó? El otro dijo, bajo el árbol de acacia. Ahí habían dos respuestas muy diferentes. Ahí se estaba encontrando la verdad, que ambos ancianos y jueces estaban mintiendo para llevar a la muerte a aquella mujer. Eran más pecadores ellos y la mujer no había cometido pecado, pero los pecadores eran ellos, señalando y llevando a la muerte a una mujer condenada por adulterio cuando no lo había cometido. Y se me hizo muy interesante la historia del capítulo 13 de Daniel, que es uno de los libros apócrifos. Y cuando yo estaba viendo la relación que tenía con el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, cuando le llevan a esta mujer adúltera al Señor Jesús, fue algo que me sorprendió, fue algo sorprendente con la historia aquella de Daniel, capítulo 13. Porque aquí estamos viendo un grupo de hombres, dice que desde el más viejo hasta el más jovencito, listos para ejecutar la ley de Moisés en aquella mujer que había sido llevada por adulterio, que tenía que morir. Y cuando estamos viendo esto, mi Señor Jesús no los acusó a ellos.
sino que simple y sencillamente mi Señor, cuando se enderezó, les dijo: el que de vosotros se encuentre sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra en contra de la mujer. Y dice en el versículo 8 que inclinándose de nuevo el Señor, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, fueron acusados por su conciencia. Mire, esta es otra cosa que yo quiero que vea conmigo usted en esta noche. Número 3, estaban condenando a la mujer. Y número 4, ellos salieron acusados por su conciencia. Encontré varias cosas bonitas encontré en esta lectura. Número 1, que yo estaba pensando en esto, ¿qué es lo que el Señor Jesús escribía en tierra? Número 2, cómo se acercaron al Señor para tentarnos, que era para provocarnos, que era también con las intenciones de conocer si realmente Él era un hombre justo, un hombre misericordioso, un hombre de amor, o si era alguien que faltaba a la ley también. O sea que buscaban manera de cómo probarlo para poderlo acusar también. La maldad con la cual se presentaban estos hombres. Y dice que desde el más pequeño hasta el más viejo, como del más viejo al más pequeño, se fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque dice que en su propia conciencia los acusó. Ahora, cuando decimos conciencia, ¿qué es conciencia? ¿Qué será la conciencia? Y cuando vemos que dice que la conciencia es la facultad interior de la mente o del corazón, es la facultad interior de la mente o del corazón, como quien dice aquella voz que nos habla internamente, que juzga la rectitud tanto de los pensamientos del hombre como las palabras que salen de la boca del hombre y los hechos que hace el hombre. Lo que es la conciencia, aquella voz interna, aquella facultad, dice, interna, que viene siendo como aquel juez que está dictando, viendo y juzgando la rectitud de los pensamientos, de las palabras y de los hechos del hombre. Esa conciencia interna, aquella voz interna, cuando el Señor Jesús dijo: el que esté limpio de pecado, lance la piedra, que sea el primero en lanzar la piedra. Dice que fueron acusados por su propia conciencia, porque sabían que eran pecadores. Pecadores y grandes pecadores, señalando y acusando y llevando a muerte a una mujer que fue encontrada, como dicen, en pleno adulterio. ¿A dónde estaba el hombre que estaba con ella? Posiblemente dijeron que era muy joven, muy fuerte, corrió y no lo pudieron agarrar. Pero llegaron probando a mi Señor Jesús, poniendo a esta mujer ante Él. En esta preciosa noche, cuando estamos viendo estas cosas, déjame decirte que el número 1, cuando dice que qué estaba escribiendo, yo quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 17, porque en Jeremías capítulo 17 y versículo 13 la Escritura nos dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Todos los que se vuelven enemigos del Señor, dice que están escritos sus nombres en el polvo, no están escritos en el libro de la vida. Cuando vemos a Isaías capítulo 1 y el versículo 20, cuando vemos a ver a Isaías capítulo 1 y versículo 28, en donde dice las Escrituras, hablando acerca de lo que el Señor había escrito en el polvo: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán, dice, las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, o sea, como lumbre. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien los apague. Castigo eterno de aquellos que están siendo escritos en el polvo de la tierra y no en el libro de la vida, por causa de aquel corazón endurecido, por causa de aquel corazón pecaminoso. Y cuando estamos viendo nosotros esta escritura, hermano, de lo que el Señor dice claramente, que nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Este mensaje es un mensaje de misericordia y de amor, que evitemos señalar a las demás personas, evitemos condenar a las demás personas, y que antes de que todas estas cosas sucedan, podamos nosotros dejar que hable la conciencia y que nos dicte si nosotros los pensamientos, las palabras y los hechos son buenos y aprobados de parte de Dios, o si hemos pecado más que aquellos que nosotros a veces señalamos.
Padre, en esta preciosa noche, te ruego, Señor, que esta palabra de misericordia y amor llegue a muchos corazones, Señor Santo bendito, y que en las congregaciones y en los lugares donde nos congregamos no andemos señalando a la gente y el pecado que está en la gente, más bien que podamos analizar la condición en que nosotros nos encontramos y no seamos piedra de tropiezo para otra vida. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de los que están sintonizando el programa de televisión y aquellos que están en las redes sociales también. Gracias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Shalom, shalom, y nos vemos el próximo día lunes a la misma hora.